Usabilidad y diseño. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre UI o User Interface o usabilidad y User Experience. Por un lado tenemos la interfaz del usuario. ¿Qué significa esto? A veces cuando queremos crear aplicaciones de cualquier tipo, es decir, cualquier solución que tenga una interfaz gráfica de usuario, ¿no? En el que el usuario va a ver algo en alguna interfaz, en su móvil, en una tablet, en un PC, en su televisor. Tenemos que centrarnos en lo que es esa interfaz, es decir, intentar resolver el problema del diseño, la distribución de los elementos, cómo vamos a colocar los textos, cómo vamos a dirigirnos a nuestro cliente, si le vamos a tutear. Vamos a querer tener una constancia en el diseño, es decir, que cuando abran una ventana se parezca a la anterior, no que sea una experiencia totalmente distinta, etc. Esto es lo que llamaríamos centrarnos o poner el foco en la interfaz. Es decir, hacer algo que sea bonito, algo que sea agradable para el usuario. Tenemos aquí como ejemplo una botella de ketchup. Bueno, tenemos una botella de ketchup muy bonita, que es muy agradable y que a la gente le puede apetecer utilizarlo, comprarlo, etcétera, ¿no? Y luego estaría la experiencia del usuario. También tenemos que poner nuestro foco en esas experiencias que tiene el usuario. Por eso he dicho que es muy importante estar atento tanto a lo que quiere nuestro cliente antes como durante y después de una implementación. Además, es muy difícil tenerlo todo en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho análisis que hagamos, por mucho que estemos escuchando a nuestro cliente e intentemos hacer las cosas bien, es posible que se nos escapen algunas cosas. Entonces aquí tenemos una imagen en la que vemos que la niña pues le pesa mucho el bote de ketchup o resulta que no tiene suficiente fuerza para apretar. Entonces por mucho que podamos haber invertido o mejorado la experiencia del usuario con este bote con respecto al anterior, pues vemos que aún el cliente está sufriendo algunas experiencias malas, ¿no? Entonces es muy difícil predecir absolutamente todo, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que cuando entregamos una solución a nuestro cliente, cuando hemos creado varias aplicaciones y se ponen a usarlas, pues es muy probable que hasta ese momento en el que están realmente utilizándolas no nos demos cuenta de algunas cosas en las que hemos fallado o que no hemos podido prever. ¿Qué sucede cuando no hacemos esto? Es decir, cuando no lo tenemos en cuenta. Bueno, hay distintas formas de trabajar. Históricamente se pueden ver muchísimos ejemplos en Internet, en la arquitectura. A mí me gusta mucho la arquitectura, entonces he puesto aquí dos ejemplos. En un ejemplo, bueno, esto es un caso de un grupo de arquitectos que cuando terminaban de hacer un edificio, esto es un edificio de oficinas, pues en lugar de construir los accesos o pavimentarlos, lo que hacían es, bueno, plantaban césped alrededor de todo el edificio y aprendían de la experiencia de los usuarios. Se esperaban. Y una vez que tenían esa experiencia, es decir, que sabían por dónde iban a caminar los usuarios, pues a lo mejor eso dependía de dónde estaba el parking más cercano o dependía más sobre dónde estaba la parada de metro. Bueno, pues una vez que lo sabían, en base a toda esa experiencia, pues en ese momento es cuando realmente creaban los caminos. Aquí vemos un ejemplo en el que se hace todo lo contrario. Viene el diseñador, el arquitecto, hace un diseño y luego pues mira lo que pasa. La experiencia del usuario demuestra que al final el usuario no le sirve o va a tener que hacer otra cosa. Entonces es muy importante tener en cuenta la experiencia de usuario. Aquí podemos ver otra comparativa que también es importante tenerla en cuenta. Yo aquí he puesto un ejemplo porque a mí me parecía bueno, aunque os puede parecer malo. A lo mejor a alguien le gusta mucho este coche rojo. Pero supongamos que nos dan dos vehículos para elegir y los dos hacen lo mismo, nos llevan a nuestro destino. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues normalmente por muy robusto, por muy bueno que sea un producto, si es difícil de vender al usuario, es decir, si al usuario no le gusta, le parece feo, incómodo, desagradable, pues es muy probable que no lo quiera comprar. Entonces es muy importante tener en cuenta la usabilidad y el diseño a la hora de crear nuestras aplicaciones. Aquí abajo también vemos dos ejemplos. Tenemos una opción para subir el volumen, que simplemente es un botón que lo arrastramos horizontalmente a la derecha, a la izquierda para subir y bajar el volumen. Y aquí tenemos otra opción en la que también podemos subir y bajar el volumen, ¿no? ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer? Pues la opción es útil para subir y bajar el volumen. Evidentemente ambas lo son. ¿La opción está bien diseñada? Bueno, pues ahí ya no sé qué decir. ¿Y la opción es agradable para el usuario? Pues yo me imagino que para la mayoría de usuarios esta segunda opción va a ser bastante desagradable. Entonces, por mucho que las dos opciones sean robustas y funcionen, si a la gente no le gusta, la experiencia va a ser mala.
También tenemos que tener en cuenta que la simplicidad es esencial. Muchísimas veces creamos nuestras plataformas, nuestras aplicaciones, nuestras soluciones de una forma que realmente le complica mucho el aprendizaje o le complica mucho la usabilidad al que está intentando interactuar con ello. Entonces, hace años, digamos que lo que se hacía es que creábamos una aplicación y luego, bueno, pues pensábamos, pues ya crearemos un manual o crearemos un vídeo o algo, no sé, para que el cliente pueda leerlo y estudiarlo y detenidamente mirar nuestras hojas de instrucciones hasta que aprenda a utilizarlo. Pero es que hoy en día la gente no quiere hacer esto. La gente lo que quiere es ponerse a toquetear y una vez que está ahí trasteando con el producto, ya sea tu coche, tu ordenador o lo que sea, o por ejemplo tu cuenta bancaria online, si no te aclaras, es en ese momento en el que vas a buscar un foro o un manual o un vídeo, pero lo lógico es que hagamos las cosas para que la gente pueda utilizarlas sin más, es decir, sin grandes dificultades. Y bueno, esto es muy importante, no pensar que el cliente no se está enterando, sino que a veces ser autocríticos y plantearnos si realmente lo que nosotros hemos hecho no está bien diseñado. Otro error muy habitual es castigar, ¿no? Castigar a nuestros usuarios. Esto es algo bastante habitual en muchísimas aplicaciones y tenemos que pensar en la frustración que vamos a provocar a nuestros clientes cuando hacemos esto. Entonces aquí vemos un ejemplo bastante sencillo, a lo mejor algunos de vosotros lo habéis visto antes, en el que bueno, nuestro teléfono móvil nos castiga, nos dice no tienes espacio. Y en ese momento te has quedado sin poder hacer tu foto y no has podido inmortalizar ese momento tan importante para ti, ¿no? Claro, ¿esto qué produce en el usuario? Pues primero le hace sentir mal, a veces incluso le hace sentir estúpido y lo más probable es que acabe sintiendo frustración con el producto o incluso se indigne. Entonces, tenemos que intentar evitar estas cosas. Claro, aquí por ejemplo el cliente puede preguntarse ¿por qué no me enviaron este aviso antes cuando aún había algo de espacio en mi teléfono? Porque si el sistema es lo suficientemente precavido me podría decir te estás quedando sin espacio o no sé, algo, pero que no me lo diga in situ en el momento, ¿no? Creo que este problema ya lo han resuelto la mayoría de sistemas operativos de móviles, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, si queremos tener éxito, estos detalles son importantes. No tenemos que dejar nada al azar. En Internet podemos encontrar todo tipo de vídeos, cursos, manuales que nos explican en mucho mayor detalle cómo mejorar el diseño y la experiencia de usuario. Aunque en este curso vamos a centrarnos en algunos consejos esenciales, es decir, en estas cosas más básicas.